Vamos a buscar allí, les voy a pedir a los de las pantallas que me colaboren. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20, vamos a leer el versículo 1 y posteriormente vamos a leer el texto donde quedamos en esta mañana, que fue Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Amén. Entonces, leemos primero la base de la enseñanza, que es Segundo de Reyes, capítulo 20, y seguimos en Mateo. Amén. Gloria a Jesús. ¿Ya están allí? Bueno, colóquese sobre sus pies. Si de pronto hay alguien que no tiene Biblia, compártala. Yo por allá atrás veo unas vidas sin Biblia. Tal vez de los hermanos que son antiguos, usted puede compartir su Biblia, amén. Hay pasajes que usted ya se sabe de memoria, o usted se puede hacer al lado de un hermanito y comparten la Biblia. Hermanos de la iglesia local, por favor compartan la Biblia. Hay unos que dicen, no, mía no más. Amén. Bueno, no sé si ya todos tienen Biblia en la parte de atrás, ¿ya todos? Bueno, gloria a Jesús. Yo veo, voy a decirles algo particular, estoy viendo que los nuevos son los que están compartiendo la Biblia. Los antiguos, entonces, recuerden que siempre les hemos enseñado acerca de la gentileza, ¿no? Y la Biblia habla acerca de la gentileza. Entonces, ¿ya encontraron segundo libro de Reyes 20? ¿Y Mateo 6:33? Bueno, vamos a leer segundo libro de Reyes, léalo conmigo. Dice la palabra, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ya había un decreto, ¿no? Que se iba a morir. Y leamos el segundo pasaje, el de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. No bendecimos la palabra porque ya está bendecida, pero que Dios bendiga nuestras vidas. Amén. Puede sentarse en esta mañana, hermanos. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hablamos esta mañana. Decíamos de manera breve que hubo algo antes de que Dios le hablara a Ezequías de que ordenara su casa. Hubo algo que se antepuso, ¿no? Y era que había una sentencia de muerte ya para la vida de Ezequías. Fue claro, morirás y no vivirás, o sea, ya estaba dicho, se muere, ¿verdad? Pero antes de esa palabra que vino de parte de Dios a través del profeta Isaías, dice la escritura que fue, ordena tu casa. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Decíamos en esta mañana, hermanos, que no había tal vez argumento alguno para que hubiera ese decreto, esa sentencia de muerte sobre Ezequías, porque como vimos esta mañana en el capítulo 18 de ahí mismo del segundo libro de los Reyes, en apariencia, hermano, Ezequías era un hombre fiel, era un hombre íntegro, era un hombre recto, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que hacía lo bueno, era un hombre que había quitado la idolatría, era un hombre que caminaba rectamente delante de Dios, y la Biblia también dice que era un hombre que Dios estaba con él. Entonces decíamos que no hay argumento para esos hermanos que a veces dicen, no, es que esa enfermedad le vino porque quién sabe qué haría. Esa enfermedad le cayó porque mínimo quién sabe qué tendrá guardado. Uno mira la luz de la palabra y Ezequías, a lo que uno mira, era un hombre fiel, pero dice la palabra que vino la muerte para él. Y decíamos que en algún momento la muerte nos va a visitar a todos, ¿verdad? Pero también hablábamos, hermano, hablando acerca de eso, de que cuando Dios nos está hablando del orden de la casa, no lo estamos interpretando de pronto de recoger la ropa sucia, de lavar los trastes, de barrer, de sacar el mugre, que todas estas cosas en la parte física son necesarias. La casa, un día damos una enseñanza, hermano, en algún lugar, y hablábamos de que nuestra casa habla mucho de quién somos nosotros. Amén. Si usted es una persona así como muy jovial, como que le gustan mucho los colores, uno llega a su casa y así va a ver su casa. Amén. Rojo, azul, amarillo, naranja, todos los colores así, hermano, porque eso es lo que a usted le agrada, ¿verdad? Entonces nuestra casa habla mucho de quién somos nosotros. Si usted es una persona muy sobria, entonces su casa es así como con tonos matices, blancos, grisecitos. Es así porque tal vez usted es una persona sobria, así como muy cálida, muy pasiva. Entonces así mismo va a ser su casa, porque nuestra casa habla mucho de quién somos. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor?
Pero decíamos que aquí la palabra en Ezequías no estaba haciendo mucha referencia al aseo físico. Vuelvo y le reitero, aunque es muy necesario. No hay nada más horrible que uno llegar a una casa sucia, ¿cierto? Uno le gusta, a mi esposo cuando yo hago aseo en la casa dice, amor, me gusta ver la casa limpia. Yo le digo, a mí también. Amén. No hay nada más hermoso que uno tener las cosas limpiecitas. Yo les he dicho a ustedes que cuando yo era niña, uno de por sí, niñito que se respete y que esté en la etapa de la adolescencia, no le gusta hacer oficio. No, pues es horrible hacer oficio. Amén. A mí me mandaban a lavar la loza y para mí eso era Satanás. Yo lo reprendía, yo le decía a mi mamá, yo creo que yo crecí con un trauma de lavar tiestos. Y por eso cuando ya fui grande yo le dije a mi esposo, si algún día me quiere regalar algo de cumpleaños, regáleme una máquina de lavar loza. Y allá la tengo. Y ahí meto los tiestos y los lavo porque a mí me parece el diablo, hermano, lavar loza. No, ya maduré y ya crecí, ahora ya la lavo. Amén. Pero a mí me parece horrible. Y a ningún niño o ningún adolescente le gusta lavar loza, ¿verdad? Y cuando lo mandan a uno, vaya, lave la loza, eso es molesto. Pero es más molesto ver ese reguero dentro de la casa, ¿cierto? Es más molesto ver el desorden, es más molesto ver el mugre, es más molesto, hermano, uno ver todo tirado, todo desordenado. Amén. Entonces, cuando yo les decía que Ezequías estaba haciendo énfasis, bueno, Dios a través de Isaías a Ezequías, cuando estaba haciendo énfasis en el ordenar la casa, no le estaba diciendo, Ezequías, lave la loza. No le estaba diciendo, Ezequías, barra, Ezequías, trapié, Ezequías, mire que la ropa no se dobló. No, Dios estaba yendo más allá. Amén. Y aunque Ezequías era un hombre que dentro de lo que estudiábamos esta mañana era un hombre recto, era un hombre fiel, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que trataba de hacerlo íntegro delante de Dios, pero habían cosas en la vida de Ezequías que eran necesario organizarlas. ¿Cuántos dicen amén? Habían cosas dentro de su casa que era necesario ponerlas en orden. Amén. Y por eso llegamos al pasaje de Mateo. Ahora sí, le hice un pequeño recorderis, hermano, una retroalimentación. Y por eso llegamos al pasaje de Mateo, donde estamos hablando, hermano, que cuando uno logra empezar a colocar las cosas en orden dentro de su casa, el primer orden que uno le debe dar a la casa es buscar primeramente el reino de Dios. La Biblia dice, todo lo demás viene por añadidura. Pero mire, nosotros los seres humanos, que Dios nos ayude, pero a veces nuestra naturaleza, hermano, es tan contraria a lo que Dios nos dice. Nuestra naturaleza a veces es tan contraria. No, nuestra naturaleza no, porque nuestra naturaleza es de Dios. Nuestro pensamiento y nuestro yo es tan contrario a lo que Dios establece en su palabra. Eso no es así. Nosotros queremos ir en contraria a lo que la palabra del Señor dice, ¿cierto? Nosotros queremos ir en contraria a lo que Dios ha establecido. Nosotros queremos ir en contraria a lo que realmente es el orden de Dios. Nosotros queremos ir en contraria, hermano, a lo que realmente el Señor ha dejado establecido en la palabra. Y una de las primeras cosas que Dios habla dentro del orden de mi casa es que Dios, todo lo que se hace dentro del propósito de Dios, todo lo que huela a Dios y todo lo que permita que mi familia crezca en el propósito de Dios, sea lo primero que se establezca en mi familia. ¿Cuántos dicen amén? El profeta le dijo a Ezequías, ordena tu casa. Ordena tu casa. Y yo le digo a usted en esta mañana, hermano, hay cosas en nuestras casas que deben ser puestas en orden. ¿Cuántos creen eso conmigo? No sé si de pronto en esta mañana haya alguien que diga, yo considero que en mi casa todo está viento en popa. Mire, yo les voy a confesar un secreto. Nosotros llevamos con mi esposo 20 años de casados. Yo llevo el mismo tiempo en el ministerio, 20 años. Voy a hablar por mí. Amén. El día que mi esposo les enseñe acerca del ordenar la casa, él orará por él. Pero yo les hablo por mí. Yo llevo 20 años y en estos 20 años, hermanos, todos los días encuentro cosas en mi vida que debo ordenar. Todos los días. Y usted de pronto dirá, uy, hermanita Mayluz, pero usted sí es desordenada, todos los días tiene cosas que arreglar.
todos los días. Amén. Porque hay cosas que tal vez yo arreglo y después como que Dios como que me dice, no, si lo hiciera de tal manera sería mejor. Ay, sí, amén, Señor. No, mejor me voy a ordenar así. Amén. Todos los días. Porque como hablábamos esta mañana, hay una medida en la Biblia que Dios ha dejado establecida para usted y para mí. Una medida que no es el pastor, que no es la esposa del pastor, que no es el líder, que no es el diácono, que no es el que nosotros creemos. Hay una medida la cual quiere que usted y yo demos dentro del propósito de Dios. Y lo veíamos allí en Efesios, que no lo vamos a leer otra vez, pero sí lo tocamos un momento. En Efesios 4:13, que esa medida es ¿cuál? Cristo Jesús. No hay otra medida. ¿Y hasta dónde nos decía el Señor? ¿Cuál es la medida que debemos dar en Cristo? Hasta la plenitud. ¿Cuál es la medida? La plenitud en Cristo Jesús. Por eso yo les decía esta mañana en el primer servicio, yo no me puedo medir con ningún hermano. Ah, no, es que yo con fulanito, si yo me comparo con fulanito, yo voy a ser más bueno. O viceversa, tal vez va a salir siendo más malo. Y entonces no va a salir fortalecido, antes va a salir deprimido. Entonces, como Dios nos ha dejado una medida, que es Él, un varón perfecto, un hombre fiel, un hombre íntegro cuando fue terrenalmente, y siendo Dios, pues no tenemos que compararnos con nadie porque ya tenemos la medida. Y como ya tenemos la medida, ya sabemos cuál es el punto de partida para darle un orden no solamente a esta casa, sino a la casa donde Dios nos ha colocado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? También les decía, hermanos, que dentro del orden de nuestra casa nosotros debemos generar un equilibrio. Amén. Mire, aún en una congregación, cuando en una iglesia no se genera un equilibrio de enseñanza, se va a producir un desbalance. Amén. Cuando dentro de una iglesia, ¿cuántos están aquí? Cuando dentro de una iglesia no se genera un equilibrio, hermano, se va a producir un desbalance. Amén. Entonces, le voy a decir, hay iglesias que solamente enfatizan enseñar de finanzas. Solo finanzas. Solo hablan de finanzas. Solo hablan de prosperidad. Yo no estoy hablando de nadie en particular. Estoy hablándole del desbalance que se puede producir cuando uno se inclina a un solo lado de la balanza. Amén. Usted mira que para uno pesar algo en una pesa, en una báscula, en una gramera, donde usted vaya a utilizar, ¿dónde lo debe colocar? En el centro. Debe ir centrado. Porque si usted lo coloca a un lado, lo más posible es que se le puede voltear y se le puede caer. O si lo pone en una pesa y lo pone de lado, lo más seguro es que no va a producir el peso y no le puede dar el peso real, ¿verdad? Entonces, cuando en un lugar, hermano, cuando en una casa, en una iglesia, perdón, solo se enseña de una sola cosa, le pongo el ejemplo, solo de finanzas, pues va a ser una iglesia próspera, va a ser una iglesia bendecida, pero se van a descuidar todas las otras áreas dentro de la iglesia que también son necesarias. ¿Dicen amén? Se van a descuidar todas las otras áreas que también son necesarios abarcar, como el amor, como la misericordia, como la santidad, como el perdón. Amén. Entonces son cosas en las cuales hay que generar un balance. Eso mismo pasa en un hogar. Cuando en un hogar no se establece un equilibrio, sino que solamente se enfatiza en una cosa, ¿cierto? Solo se enfatiza en una cosa, se va a producir un desbalance. Por lo menos, ¿qué desbalance podemos producir las mamás con los hijos? En esta casa nadie hace nada, en esta casa nadie ayuda, en esta casa todo me toca a mí. ¿Qué está produciendo usted? Un desbalance, ¿cierto? Un desbalance, porque solo se enfatiza en ¿qué? En lo malo. Entonces la balanza está inclinada a un solo lado. O si es el hombre, ¿no? Estoy repitiéndoles más o menos lo que uno naturalmente escucha que sucede en una casa. El hombre, aquí el único que trabaja soy yo, aquí el único que aporta soy yo, ustedes solamente comen y gastan y hacen y nadie ayuda porque yo soy el único que produzco. Entonces se está produciendo un desbalance. Entonces imagínese usted una casa
donde la mamá vive renegando porque la única que hace es ella, y el papá vive renegando porque el único que trabaja es él, ¿cómo cree que van a crecer esos hijos? ¿Cómo cree que están creciendo sus hijos? Desbalanceados. Hay un desorden. Va a haber un desorden no solamente emocional en sus hijos, sino aún espiritual. Porque cuando usted solamente se lamenta de su condición, de que no, porque yo solamente hago, que yo esto, entonces ellos van a mirar, mami, pero de pronto, ¿dónde queda el servicio dentro de la palabra y hacer esto y el sentido de cooperación? Y si el papá solo se queja de que él es el único que trabaja, que gastan, va a decir, bueno, pero la Biblia dice que el que provee para su casa. Entonces no solamente va a haber un desorden emocional, psicológico, sino también espiritual en sus hijos. ¿Ve por qué tenemos que poner nuestra casa en orden? ¿Y ve por qué el orden debe arrancar a partir de buscar a Dios? Cuando yo logro, hermano, establecer eso en mi casa, voy a generar ese equilibrio dentro del hogar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire que esta mañana les decía, y seguimos con esa parte, que debemos ser equilibrados con la esposa, debemos ser equilibrados con los hijos, debemos poner en el orden lo laboral. Y vamos en el siguiente tema, debemos poner en el orden nuestras finanzas. Amén. Usted sabe lo que dice la palabra acerca del dinero. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Como decía un día el pastor, no es malo tener dinero, porque por lo general una persona que Dios la prospera se dicen, ay, usted ya cambió, usted ya se volvió creída porque ahora tiene plata. Ahora se volvió creído porque tiene carro. Ahora se volvió creído porque puede pasear. No, amén. Es el concepto errado que nosotros tenemos de que si una persona consigue dinero, cambia. No, porque el propósito de Dios es ¿cuál? Bendecirnos. Y Él no nos quiere bendecir con cualquier cosa. La palabra dice que Él quiere darnos las cosas como en abundancia. Dios quiere darnos las cosas como en abundancia. ¿Y para qué? Para que las disfrutemos. O sea que el propósito de Dios no es, ay, no, quitémosle la bendición porque es que yo veo que Él se está volviendo creído. No, no piense esas niñadas. Amén. No piense esas niñadas. Ay, no, es que yo como papá le voy a quitar a mi hijo esa bolsita de dulces porque veo que está bureando a los otros niños. No, ¿usted qué hace cuando se comporta así? Usted trata de corregirlo, ¿verdad? Y de enseñarlo. Entonces, aún, hermanos, yo les decía, debemos poner en orden nuestra relación con el esposo y los esposos con la esposa. Hay que tener tiempo en cada juntos. Tanto el uno como el otro deben tener un espacio para ustedes. Amén. Que a veces ese espacio a veces no se saca porque hay que trabajar, porque hay que hacer esto y porque se cae en la monotonía de la relación. Amén. No les estoy enseñando una charla de parejas, eso después lo enseñamos. Pero en serio, hermanos, a veces se pierde, a veces el orden del hogar se pierde, esa buena relación entre pareja, porque se cae en la monotonía de la relación. ¿Hace cuánto que de pronto usted no sale a comer con su esposa? No, porque no la invita a comer porque dice, no, si no alcanza el sueldo. Pero si usted espera que le alcance, nunca la va a invitar ni siquiera a comer salchipapa, ¿verdad? ¿Hace cuánto que usted no dice, caminemos una vueltica? Le compra una blusa, aunque sea de esas que venden en el totazo a 10,000, ¿verdad? Eso hace parte de ordenar. Porque cuando usted ordena, empieza a haber una buena relación entre pareja. Y esa buena relación entre pareja, eso lo reflejamos a nuestros hijos. Yo le pregunto a mis hijos, un Santiago que ya es mayor de edad y a Sarita, yo le digo a Santiago, ¿tú te quieres casar? Y él dice, sí. Y un día yo le preguntaba a Sarita, hija, ¿tú te quieres casar? Y me dijo, sí. Y le pregunté algo de más peso. Le dije, ¿y te gustaría que tu hogar fuera como el de tu papá y yo? ¿Qué cree usted que dijo? Dijo, sí.
Yo le dije, ¿a ti te gustaría que tu hogar fuera como el de tu papá y el mío? Y dijo, sí. Porque hemos logrado, hermano, dejar una huella. Hemos logrado hacer algo con la ayuda de Dios. Eso no es nuestra fuerza. Llevamos 20 años ordenándonos todos los días. 20 años. Y seguimos, hermano. A veces nos sentamos a hablar y decimos, oiga, amor, y si organizamos tal cosa. Sí, eso ya lo habíamos hablado, pero sí me parece que es mejor. Bueno, hagamos eso. Listo, amor, vamos a organizar eso. Y a veces como que trata de salirnos de curso, toca volver otra vez al camino. Entonces hay que generar un orden con el esposo y con la esposa. Les decía también que hay que generar un orden con nuestros hijos. Amén. Sáquelos a comer heladito. No le diga a su hijo, no hay plata, no alcanzó, es que esta quincena no me alcanzó. No le diga eso. A su hijo en nada le edifica esa frase. Si usted le dice esa frase, él no va a decirle, ay, tome papá, yo le doy estos 100,000 que tengo ahorrados. A él en nada lo edifica eso. Amén. En nada, mire, en nada. Borre esa frase de su léxico. No le diga a su hijo, no, es que no me alcanzó. No le diga eso. Amén. Porque usted tiene que dar la imagen de que usted es un padre bendecido, de que Dios nos provee todo. Y cuánto más nosotros que amamos a Dios. Amén. Claro, hijo, vamos a ir al parque. Claro, hijo, voy a comprarte un helado. Mire que la primera figura de Dios sobre su hijo es usted. Hablo con los papás. La primera figura de Dios sobre su hijo es usted como padre. Y si usted todo el tiempo le dice a su hijo, no, yo no te puedo dar porque no me alcanza, él está generando una imagen de que Dios no puede proveer. ¿Dónde están los que son papás? ¿Dónde está? A ver, alce la mano los que son padres. Los que son padres, hombres, varones, cabezas de hogar, alcen la mano bien arriba. Eso, que yo les vea la mano arriba. Eso. Diga, yo soy la primera figura que representa a Dios en mi casa. Dígaselo usted mismo. Diga, yo soy la primera figura que representa a Dios en mi casa. Y cuando usted le dice a su hijo, no tengo, no puedo, no me alcanzó, es que no hay, es que esto, él dice, como que Dios no puede proveernos. Amén. Pero usted le dice, hijo, Dios bendice, Dios nos prospera, Dios nos suple, Dios me ha dado un empleo para bendecirte a ti. Y usted le da conforme a su capacidad. Porque tampoco le estoy diciendo que si va a ir a comprar un heladito, de pronto sus recursos le dan para comprarle chococono, pero se va para crepes a darle helado de 15,000 a cada uno. Pues lógico que no le va a alcanzar. Cada uno tenemos que caminar conforme a nuestra medida, ¿no? Pero si usted está bien bendecido, hermano, y bien próspero en el Señor, y lleva al chinito siempre a darle helado de 300 en la tienda, ahí sí, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, porque ya Dios se desagrada de eso. Porque pudiendo darle chococono o heladito de crepes, siempre le compra el de agua de la tienda. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Les decía, hablándoles así brevemente, que también debe haber ese equilibrio que laboral. Que algunos trabajan más que Dios, ¿no? El Señor trabajó 6 días y ellos trabajan 7. Ni modo decirles que 8 porque ya comienza la semana siguiente. No descansan ningún día. Y aparte de que no descansan, nunca le dedican tiempo a sus hijos. Nunca se sientan a hablar con ellos porque según ellos nunca tienen tiempo. Hay que trabajar. Oiga, y mire, yo les voy a confesar algo como hija y como persona. Esas personas que yo veo que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan porque tienen que trabajar, porque hay que conseguir, yo veo que la plata ni se les ve. De verdad, ni la plata les rinde. Y uno dice, bueno, pero ¿qué hacen todo lo que trabajan? Eso sí, una guaca bien grande van a dejar quién sabe dónde. Pero uno no les ve ni la bendición. Amén. Tenemos que generar un orden aún en lo laboral. En lo laboral, hermano. Si usted puede generar ese orden en su vida, hágalo. Mire, no solamente beneficiará a su esposo, a sus hijos, a sus hijas, a su esposa. El primer beneficiado va a ser usted mismo. Porque fue clara la palabra, 6 días trabajarás y el séptimo, ¿qué debe hacer? Descanse, retome fuerzas, venga a la iglesia,
Fortalézcase en el Señor. Dele gracias a Dios por el tiempo que le da para trabajar. Amén. Llénese de Dios. Comparta un almuerzo. Duerme. Amén. Pero hay gente que ni duerme tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar. No les queda tiempo para nada. Y yo no lo estoy mandando que usted sea un haragán. No, le estoy diciendo todo, como dice Eclesiastés, todo debajo del cielo y debajo del sol tiene un orden y tiene un tiempo. Todo tiene un orden y tiene un ¿qué? Un tiempo. Hay tiempo de que trabaje, pero también hay tiempo de que descanse. Descanse. No, pero yo ¿qué hago en la casa? Bueno, así sea, sobre la cabeza a su hijo, a su hija, ¿qué yo? Hágales aunque sea arepas con queso, chocolate, si es que no le gusta mucho la cocina, hágales algo que a ellos les guste, maíz-pira. Eso no vale mucho. ¿Cuánto vale una bolsa de maíz-pira? Como 1,000 pesos. Hágales aunque sea maíz-pira, échele azúcar. Si no tiene parabólica, si no tiene internet, por lo menos mire Canal 1, que eso lo cogen todos los televisores. Pero comparta un tiempo, no solamente con sus hijos, sino con su familia, y dése un tiempo para usted. Yo a veces cuando me siento así saturada de tantas cosas que tengo que hacer, respiro profundo, me siento en un escalón de mi casa que me gusta sentarme y me como algo que a mí me gusta, sea una frutica, una galleta, una guapanela con leche en polvo, que a mí me gusta la guapanela con leche en polvo. Bueno, me la prohibió el médico porque me queda muy dulce. Yo siempre le echaba que quedara con los grumitos. Y después me la tomaba y en el asiento quedaban los grumitos y empezaba a comérmelo con calma. Y eso me ayuda como a descansar, como que ya, me paro al rato y ya estoy bien. Usted dirá, qué terapia tan rara la de la pastora, ¿verdad? Pero todos tenemos algo que nos lleva como a descansar un rato, ¿no? ¿O no? Yo me pongo a mirar recetas, cómo hacer recetas, cómo hacer tortas, a inventar, a mirar decoraciones, y ay, bueno, voy a hacer me pongo a hacer tortas. Siento que eso me relaja. Entonces uno tiene que buscar ese espacio, no solamente para la familia, sino para uno. Eso hace parte del orden en la casa. ¿Cuántos dicen amén? También les decía, hablando de eso, de buscar primeramente el reino de Dios, también debemos dentro del orden ordenar nuestras finanzas. Ahí vamos, ¿verdad? Ordenar nuestras finanzas. Hoy es culto de primicias. Alguien me decía un día, yo no entiendo eso de las primicias. Yo ni sé qué es eso. Y yo le decía, o sea, nunca he leído la Biblia. Amén. Y hay personas que en serio, hermanos, a nosotros varios nos lo han dicho, ay pastor, explíqueme que yo no entiendo ese cuento de las primicias. No, dicen, entonces usted nunca ha leído la Biblia. Usted mira que la palabra Dios es trino en todo, ¿cierto? Y aún nuestras finanzas deben ser organizadas. Yo les hablaba a ustedes el viernes y yo les decía, mire, hay personas que están orando, aún hoy en día, si yo le preguntara, todos oran por lo mismo, que Dios les ayude a pagar las deudas, ¿cierto? Casi un 98% todo el mundo ora que Dios les ayude a pagar Señor, ayúdame a pagar esas deudas que tengo. Pero yo le pregunto con respeto, ¿quién se endeudó, Dios o usted? Usted conocía su capacidad financiera. Y a veces nosotros cruzamos esa línea y luego diciendo, Señor, pero si me ayuda a pagar las deudas. Amén. Y queremos que Dios nos bendiga y nos pegamos de Deuteronomio 28. Señor, y yo creo, y lo declara uno hasta como pujando y haciendo fuerza. Señor, Deuteronomio 28 lo dice. Usted sabe qué dice Deuteronomio 28, ¿no? Dice, y estas bendiciones, Señor, te alcanzarán. Señor, yo lo creo, que los cielos se abren sobre mi vida. Y decía un predicador, que se abran primero sus oídos. Porque algunos decretan, hermanos, son buenos para decretar cosas. Yo decreto que el cielo se abre sobre mi casa. Yo le digo que primero se le abran los oídos. ¿Dicen amén? Que primero a usted se le abran los oídos y el entendimiento. Porque eso decretan bendición, pero son malos para entender lo que dice la palabra. ¿Cierto? ¿Y qué dice la palabra? Estas bendiciones te alcanzarán. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si oyeres. Lea lo que dice.
si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. O sea, antes de que se le abra el cielo, ¿usted qué necesita abrir primero? El oído. Y aprenda a oír lo que Dios dice. Amén. Aprenda a oír primero. Si oyeres, Señor, yo te pido que tú me bendigas. ¿Y usted es fiel en sus diezmos? Amén. O a mentirosos. ¿Se acuerda que yo les decía esta mañana que Ezequías decía que él hacía lo recto, pero lo más hermoso era que era delante de Jehová? Y algunos hacen lo recto, pero delante de los hombres. Amén. Y si alguien nos conoce, es Dios, su esposo y su esposa, ¿cierto? Y su pastor. Ahí ya se acabaron los amenes. Dios me conoce, amén. Su esposa y su esposa lo conocen, amén. Y su pastor también lo conoce. Hermano, de pronto uno no dice mucho, pero uno los conoce. Amén. Y queremos bendición, pero no hemos abierto nuestros ojos, a nuestros oídos, perdón, y también nuestros ojos a lo que Dios dice. Si oyeres atentamente la voz de Dios, amén, para ser íntegros. Porque parte del orden de nuestras finanzas es que nosotros seamos íntegros, que le demos el primer lugar a Dios. Ay, no, es que yo diezmo de vez en cuando me acuerdo. No, hermano, yo quiero decirle, ahí no hay bendición. Ah, no, es que yo hice un arreglo con Dios. Una quincena, yo me gasto toda la quincena, pero cuando me llegue la siguiente, yo ahí pago todo el diezmo. Yo les voy a preguntar, iglesia, es una escuela dominical, ¿está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Yo le pregunto, ¿a qué oficina fue usted a negociar con Dios para que me remita la misma? No, cuando tenemos que poner en orden, mire, y esto es un tema muy espinoso. Yo quiero decirle con sinceridad, hablar de dinero en la congregación es un tema espinoso. Y más si de pronto lo hace uno como pastor, aunque nuestro deber es enseñarlo. Porque cuando uno enseña de estos temas, la gente dice, uy, ya quieren más plata, ¿cierto? Pero es que, hermanos, cuando Dios habla acerca de poner en orden nuestra casa, mire, este es uno de los temas que a veces hay más descontrolados en la familia. Y por eso es que uno a veces no logra ver esa bendición completa. Amén. Porque hay un descontrol, porque no tenemos como esa medida, porque ni siquiera se acuerda cuánto dio o en qué fecha. Entonces hay un descontrol. Y les voy a decir algo más triste, porque no hay integridad. Amén. No hay integridad. Y Dios nos llama a que nosotros seamos íntegros. Mire, yo le digo al Señor, ayúdame a ser íntegra en todo, Dios. Porque el Señor no necesita nuestro dinero, pero es una manera en que Él prueba nuestro corazón. Porque si algo le gusta al hombre por encima de Dios es el dinero. O sea, si algo le gusta al hombre por encima de Dios es la plata. Usted ve que por la plata se matan, por la plata, hermanos, se dividen familias. ¿Cuántas familias no se han dividido por herencias? ¿Cuántos hermanos no han dejado de hablarse porque sencillamente había una herencia y de pronto dicen fulano cogió más, sultano cogió menos, este cogió la parte mejor, este no sé qué? Y hay familias que se han quebrantado por herencias. ¿Qué los dividió? El dinero. Hay hogares que se han separado por dinero, porque nunca lograron unificar sus finanzas. Y dijeron, lo mío es mío y lo suyo es suyo. Entonces usted paga el agua, usted paga la luz, yo hago mercado, usted paga esto, usted paga lo otro. Y el día que de pronto alguno se quedó sin empleo, se fomentó la discordia. Amén. Nosotros, como le hemos enseñado con mi esposo, la plata no es de él ni la plata es mía, la plata es de la casa. Yo tengo amor, tú vas a hacer tal cosa, ahí está amor, ahí está el dinero. Es más, ni siquiera tenemos por separado, todo está en un solo lugar.
De ahí se saca para la cuota, de ahí se paga el recibo, de ahí se hace el mercado, de ahí se compra el antojo, de ahí me compro esto, él se compra aquello, de ahí se paga la universidad, de ahí se paga, se tanquea el carro, de ahí se paga todo. De ahí bendecimos a mi suegro, bendecimos a mis papás, ayudamos a los hermanos que les damos obra social, de ahí bendecimos a los de la iglesia. Todo sale de un mismo lugar. No es de él, no es mío. Es lo que Dios nos da. Y lo primero que hacemos dentro del orden es que esa obtiene bendición de Dios porque hay integridad. Amén. Nosotros no le echamos a tientas, póngale ahí tanto, no, antes siempre decimos vamos a poner por encima. Amén. Dentro de ese orden también debe haber un orden en su ofrenda. Un solo amén. ¿No les digo que cuando uno habla de dinero a la gente no le gusta? Debe haber un orden en su ofrenda. Amén. No debemos venir a la casa del Señor con las manos vacías. Traiga algo conforme a su capacidad, no ay, venga, yo llevo estos 1,000 pesos para el pastor. No, sepa que esa ofrenda, comprenda algo, lo que usted da no es para el pastor, es para Dios. Y yo les decía esta mañana, y Dios conoce esa intención. Usted mira que la historia narra y dice, y la viuda echó 2 dracmas. Y el Señor de una vez quedó y dijo, esta mujer echó todo lo que tenía. Pero como decía el hermano Raúl, habían algunos que habían echado mucho. Y el Señor, pero cuando ella echó eso, dijo, esta echó todo lo que tenía. Amén. Y otra cosa que también usted debe ordenar dentro de sus finanzas, hermano, es su primicia. Póngale sentido a lo que usted da. Qué pocos amenes uno saca. Pero póngale sentido a lo que usted da para Dios. Póngale sentido. Cuando la Biblia habla de la primicia, habla de que siempre se daba de esa primera cosecha, que era lo que se escogía. ¿Ustedes sí conocen la historia de la Biblia? ¿Qué era lo primero que se escogía de esa primera cosecha? La primera y lo mejor. No, la primera cosecha no, el primer fruto y lo mejor. Esa era la primicia. Lo primero y lo mejor era lo que daban para Dios. Amén. Amén. Era lo primero y lo mejor. Entonces a veces nosotros no le encontramos sentido. Bueno, pero una primicia, ¿y para qué? Ah, que hoy es domingo de primicias. Ah, hoy es culto. Echa, hay 2,000. ¿Qué sentido tienen esos 2,000? Yo no le estoy desmeritando sus 2,000, pero póngale sentido. ¿Usted está dando lo primero y está dando lo mejor? Yo no los estoy regañando. Menos mal el pastor está ahí en mi retaguardia, porque luego, ay, la pastora nos regañó. No, les estoy enseñando que yo tengo que ponerle sentido a lo que yo hago. Amén. Dar lo mejor y lo primero. Ay, culto de primicias, ay, Dios mío, no echamos nada. Póngale 5,000 ahí. 5,000, ¿qué representan usted? ¿Lo primero y lo mejor? ¿De qué es lo primero? ¿Y qué es lo mejor? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Yo entiendo que las bendiciones de Dios son progresivas en nuestra vida dentro del orden. Tal vez hay cosas en su casa que usted le está pidiendo a Dios que tal vez no sean respondidas hoy, ya, inmediatamente. Pero con el pasar de los días, dependiendo su integridad delante de Dios y su fidelidad, usted va a empezar a ver contestadas esas peticiones. Amén. De pronto, usted le está diciendo a Dios que le dé una casa. ¿Cuánto les gustaría tener una casa propia? Bueno, yo veo muchas manos levantadas. ¿Usted le gustaría tener una casa propia, cierto? Siembre ahora para que coseche el día de mañana. Siembre ahora. Amén. A menos de que usted tenga todos los recursos y la pueda comprar, gloria a Dios. Pero usted no va a llegar a comprarse una casa de hoy para mañana, hermano, en Dios, si de pronto usted no ha hecho un esfuerzo. Amén. Usted no va a lograr alcanzar algo si primero no hace un esfuerzo. Entonces, ¿yo qué les diría? Ordene sus finanzas.
¿Qué fue lo primero? Ordene su relación de hogar con su esposo, con su esposa. Lo segundo, ordene su relación con sus hijos. No desautorice a su esposo o su esposa dando órdenes. Lo tercero, ordénese en lo laboral. Y lo cuarto, ordene sus finanzas. Los hermanos saben, y mi esposo, nosotros tenemos una planilla ya pegada de todo lo que tenemos que pagar, y en esas planillas tenemos también lo que damos de obra social, lo que damos para la iglesia, los que ayudamos, lo que hacemos de esto, tenemos una planilla de todo, y cada mes nosotros chuleamos todo lo que sacamos. Tenemos un orden, y en el orden hay bendición, porque Dios es un Dios de orden. Como para qué Dios le va a dar una bendición a usted si usted no tiene orden y de pronto la va a dejar perder. Dígame, ¿para qué Dios le daría? O de pronto uno de papá, yo, Marianita, que a veces está por acá, dígame, yo creo que el hermano José no le va a dar a Marianita, tome Mariana este $1.000.000, ni para el campamento se lo dio. Y usted tome Marianita este millón, mire qué hace con él. Uno no va a hacer eso, porque pensando que ella no tiene la noción del gasto, ni de los billetes. Ella al verlos repetidos, y de pronto le da de 50 o de 100, va a decir, ay, estos son como caramelos, y empieza a regalar. O los deja por ahí tirados, así como a veces dejan botados las cosas, los juguetes, ¿cierto? Ellos no tienen la noción de la bendición. Entonces, un niño no va a tener la noción de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones. Entonces, ¿para qué uno de papá le va a dar todo ese dinero si no lo necesita? Y yo le digo, si usted no tiene la noción de la bendición, ¿para qué Dios le va a dar si usted no sabe lo que va a recibir? Si usted no va a saber ni cómo manejarlo. Dios lo mira y dice, este es un niño, ¿para qué le doy toda esta bendición si se va a volver loco? Ni sabe qué va a hacer con ella. Dejémoslo como está. Con el mínimo puede pagar su arriendito, hace mercadito y se toma algo. Ahí va bien. Y por lo menos todavía sigue congregándose. Pero si le diera más de ahí, se me sale del curso. Entonces Dios mira nuestra capacidad. ¿Qué capacidad tiene usted de recibir? Entonces, no culpe a Dios de que usted no tenga más. Dios no es el culpable de que usted no tenga mayor bendición. El único culpable es usted, porque usted no tiene capacidad de recibir más, ¿cierto? Por lo menos el Señor dice, les voy a dar un carro bien bonito a fulanito, pero uno no tiene con qué sostenerlo. 2, cada 8 días se iría de paseo. Entonces el Señor dice, ¿para qué se lo doy? Dejémoslo que siga andando en cicla. Porque es que Él sí conoce nuestro corazón. Él sí lo conoce. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, hermano, cuarto vamos, ¿cierto? Dentro del orden que debemos organizar nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo está usted en relación con los demás? La Biblia dice, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar, ¿qué? En paz con todos. ¿Usted sí está en paz con todos? O usted dice, con estos y con los yo no mucho. Debemos aprender a estar en paz ¿con quién? Y a tener, hermano, tolerancia. Porque es que a veces no nos sabemos soportar. Amén. Esta mañana yo les decía, hermano, en Mateo 16:26 dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre que se gane el mundo y pierda su alma? ¿De qué nos serviría a nosotros ganarnos a muchos para el reino de los cielos, hermano, y perdernos nosotros mismos? Porque no supimos llevar relación con las demás personas, aún con nuestra propia familia. ¿De qué nos serviría? De nada, de nada. Amén. Nosotros hemos sido llamados a ser luz, a ser ejemplo. Amén. Nosotros hemos sido llamados a reflejar el amor de Cristo. Pero como decía alguien, hermano, nosotros hemos sido llamados a amar a nuestro prójimo. Y alguien decía, pero es que hay prójimo que se la pone a uno de para arriba. Ámelo. Mire, entienda esto, todos somos diferentes. Todos. Aún en una casa, todos somos distintos. Todos. Yo lo hablo por mi círculo familiar. Vean, en mi casa a mi esposo le encantan sus yucas.
y a ninguno más nos gustan las yucas. Entonces cuando llegan las yucas, yo se las arreglo, se las cocino y las meto al congelador, y cuando hago así, apenas le saco las 2 yuquitas de él, se las caliento y se las sudo y se las pongo a él nomás. Amén. Porque nadie más en la casa come yucas. A mí me encantan mis plátanos. Y por ahí Santiago es el que come plátano, de resto nadie más come plátanos. Amén. Entonces todos somos un mundo diferente. Debemos aprender a entender aún, hermano, afuera, que todos somos distintos. Que un hermano habla más, que el otro habla menos, que uno hace más, que el otro hace menos. Y aún esas relaciones interpersonales, hermano, en parte del orden de la casa nosotros debemos tenerlo claro. Amén. El Señor le decía a Ezequías: ordena tu casa, ordena tu casa. Hay cosas que a veces a nosotros se nos van saliendo de control y ni siquiera lo percibimos, como hablábamos el viernes de la palabra. Hay cosas negativas que se van llenando en nuestro corazón que uno ni cuenta se da. Así mismo, hermano, hay cosas que se van desordenando que uno ni cuenta se va dando. Amén. Mire, en estos días le voy a contar algo para que usted sepa que a veces hay cosas que se van desordenando y uno ni lo nota. Yo soy de las que limpio, hermano, hasta el más mínimo hueco de mi casa, todo. Y en esta semana se me dañó un cajón de la cocina y le dije a mi esposo: hágame el favor y sáqueme ese cajón y vaya, le manda a arreglar la tabla porque se esfondó. Entonces me dijo, bueno. Él fue, zafó el cajón para llevárselo a la carpintería y me dijo: amor, ahí te dejé un oficio, vaya, mire cómo está detrás del cajón. Se supone que yo limpio por todos los lugares. Y porque es un cajoncito detrás de la estufa de la cocina integral, y cuando voy y miro detrás del cajón, eso estaba chorreado de grasa, de comida, de ripio, como de la misma madera de abrir, y ese rincón estaba terrible, terrible. Y yo de una vez me puse con desengrasante, con jabón, con sabra, con guantes, hasta que dejé impecable ese rincón. Pero eso mismo pasa en nuestras vidas. Usted analiza su vida y usted dice: no, pero todo en mí está, vea, viento en popa, estoy bien, te amo, ¿cierto, mi amor? Y él, y tú me amas, mis hijos bien, mi casa bien, buen trabajo, estoy todo bien. Pero usted mira, Ezequías estaba aparentemente todo bien, pero el Señor le dice: ordene su casa. Y yo me podría quedar aquí todo el tiempo diciéndole: yo no sé qué hay en su casa para usted ordenar. Y yo digo, hermanos, mire, hay mensajes que son muy pentecostales, muy de danza, muy del grito, de hablar en lenguas, pero hay mensajes que son muy reflexivos y que nos deben hacer entender que por más que usted sea antiguo en el evangelio y por más que usted crea que usted ya está viejo, y yo 50 años ya estoy a punto de morir, me siento evangélico, el Señor le dijo a Ezequías: ordena tu casa. Y así usted ya esté a punto de morirse, no porque esté viejito, no, porque todos podemos morirnos en cualquier momento. Hay cosas que debemos seguir arreglando todos los días de nuestra vida. Tal vez lo que usted debe arreglar es que debe ser una mamá más amorosa. Hay mamás que son poco amorosas y el niño es buscándole cariño y apenas le soban la cabeza como si fuera un perrito. Ya, córrase de aquí. Algunas que les da risas porque amén. Hay papás que con esa figura de machista, del macho, son poco amorosos. Mi esposo abraza a Santiago. Usted sabe que Santiago está igual de alto a él, más grande que él. Y él empieza a consentir, le dice: mi bebé, le dice. Yo le digo: ¿qué bebé? Ya como está de grande. Pero hay papás que con esa figura machista o con esa figura de hombre, que no me vean doblegar, se les olvida que nuestros hijos necesitan nuestro amor. Y hay cosas, hermanos, si nosotros, mire, yo creo que Dios nos enseña todas estas cosas porque la venida de Cristo está cerca. La venida de Cristo está cerca.
y oramos, ayunamos, y eso todo es una bendición. Inclusive hoy estamos en ayuno congregacional, es una bendición que oremos y que ayunemos, que leamos la Biblia, pero hay cosas en nuestro carácter que también necesitan ser arregladas. ¿Usted qué le sirve orar y ayunar pero tener un carácter horrible, mala gente, descortés, ¿cierto? Altanero, grosero, como yo les decía que hay hermanos que vienen y dicen, uy, esa hermanita es una bendición, pero uy, no, ese carácter que tiene, sí, qué cosa tan fea. Amén. Entonces, yo le digo, hermanos, hay cosas que debemos ordenar. Amén. Y un último punto que Dios nos manda que ordenemos es nuestro servicio a Dios. Mire conmigo lo que dice primera carta a los Corintios. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Es necesario que nosotros entendamos la palabra, amén. ¿Ya encontró allí? ¿Qué dice la palabra? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es algo que nos debe estar dentro del orden de Dios en nuestra vida, es el servicio a Dios. ¿El servicio a quién? A Dios. Ese servicio para el Señor, hermano, mire, no lo deje de un lado. Si usted tiene una capacidad, póngala al servicio de Dios, porque esa capacidad usted no la ha adquirido porque sea inteligente o porque haya ido a la universidad. No, esa capacidad Dios nos la dio para su gloria, para su gloria, para glorificar el nombre de Él. Amén. Y a veces, hermano, mire, con dolor yo digo esto, es triste ver cómo la gente a veces es tan egoísta con eso que Dios le ha dado. Cuando Dios nos lo ha dado es para su gloria. Si Dios le ha permitido, hermano, capacitarse y estudiar, úselo para la gloria de Dios. Amén. Que su carrera le ayude para que usted se beneficie de lo que Dios, lo que le pagan para bendecir su casa, pero con eso que Dios le ha dado, usted también beneficie la obra de Dios, siendo útil, poniendo lo que usted sabe hacer para el servicio de Dios. Ah, Señor, tú me has dado la capacidad de hacer algo, póngalo al servicio de Dios. Señor, yo veo que yo tengo capacidad para poner todas esas luces, esos cables, póngalo al servicio de Dios. Señor, yo veo que tú me estás capacitando y me permitiste aprender administración, póngalo al servicio de Dios. Hermano, aunque la iglesia es el pueblo de Dios y es la iglesia de Dios, pero todo lo que usted aprenda y todas las capacidades que Dios le dé, aquí son útiles. Son útiles. Amén. Nadie que nosotros le digamos, no, hermano, lo suyo no nos sirve, eso aquí no es útil para nada. Cualquier capacidad que a usted Dios le haya dado, nos es útil. Nos es útil. Amén. Es útil. ¿O no es útil? Desde cualquier punto de vista. Mire, ahorita que fuimos al campamento, hermano, yo le dije a mi esposo, ay, voy a hornear unos cupcakes y se los llevo a los niños. Y cualquiera preguntaría, ¿y uno aprender repostería? ¿Eso en qué sirve en la obra de Dios? Usted, pastora, no se la va a pasar haciendo tortas y dándole a todo el mundo. Eso no sirve para nada en la obra de Dios. Y yo le dije a mi esposo, el día antes me puse a hornear cupcakes. Me los empaqué todos bien bonitos, bien delicaditos, los eché. Compré todo lo que tenía que llevar. Y cuando en el campamento, la clase de cocina con los niños. Y les sacamos lo que iban a hacer, unos waffles de fruta, y después les dije, les traje una sorpresa, un cupcake para que decoren. Usted hubiera visto la cara de alegría de esos niños. Y si usted les pregunta a ellos, ¿qué fue lo que más les gustó del campamento? Ellos, la clase de cocina. Yo les decía, niños, no se coman la fruta que están picando. Ellos se chorreaban y yo pasaba a la mesa, ¿cómo están? Bien, sí, señora.
Aunque vamos, ellos no les queda ni un poquito de dulce en los brazos. Ya se lo habían lamido todo. Y humanamente uno va a decir, ¿y para qué le sirvió a ella estudiar repostería? Para hacer felices a sus hijos en el campamento. Porque sus hijos yo los veía y fueron felices. Amén. Ellos eran felices, decorándolos porque les llevamos para que los decoraran como quisieran. Poniéndole ositos, gusanitos, gomitas, pepitas de chocolate, pepitas de color. Ellos eran felices. Lo triste fue cuando les dijimos, no se lo pueden comer todavía. Después se lo comen y dirán, ¿y mi cat cake? Ya está, después se lo. Y cuando le dijimos se lo pueden comer, hermano, y se comen hasta el papel. Le dijimos, ese no se lo coman. Entonces, todo lo que Dios nos permita aprender nos es de bendición, amén. Su servicio, ordene su servicio para Dios. Yo sé que hay muchos hermanos que sirven y que sirven con esfuerzo porque uno lo sabe. Aún desde sus trabajos uno los ve sirviendo con esfuerzo. Y como dice aquí la palabra, hermanos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, nada de lo que usted haga para Dios es en vano. Y le voy a decir esto, hermano, cuando uno entiende que el servicio, que lo que nosotros ejercemos en servicio para Dios, lo hacemos para el Señor, eso hace parte de nuestro crecimiento. ¿Cómo sabe uno que un hermano está creciendo en Dios? Porque ha entendido que hay que servir. ¿Cómo sabe uno que un hermano está creciendo en la obra del Señor? Porque ha entendido que hay que servir. Amén. El que no ha entendido que hay que servir, hermano, es el que no crece. Pero cuando un hermano dice, ¿qué hay que hacer, hermano? Hay que barrer, hay que trapear, hay que hacer la actividad, hay que lavar los pocillos, hay que hacerle, hasta hacerle el agua al pastor, eso, hermano, implica, porque suben, tiene que calentarla, rallarle el jengibre, echarle el limón, echarle todas esas cosas, hermano, eso también hace parte del servicio. Amén. Y a nosotros nos gusta llegar a encontrar todo bonito. Amén. Mañana se empieza el trabajo y nos va a gustar encontrar todo bonito, pero recuerde que para lograr que todo esté bonito, hay que servir, hay que trabajar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire conmigo allí Salmos capítulo 37 y vamos a orar en esta mañana. Yo no sé si por ahí estará el músico. Salmos capítulo 37. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Salmos capítulo 37 versículo 23. Amén. Léalo conmigo. Porque Jehová. Ya esto. Sí. Quitémosle el qué. Por Jehová. Son ordenados ¿qué? Del hombre. Y él aprueba su camino. ¿Qué dice? Por Jehová son ordenados los pasos. Mire que en San Juan dice, hay ese pasaje de San Juan capítulo 15, dice que cuando yo doy fruto, dice que Dios me va a limpiar para que dé más fruto. Amén. Y en el Salmo dice que por Jehová son ordenados los pasos. Dios ordena mis pasos, pero yo estoy llamado a dar fruto. Y cuando yo doy fruto, Dios va a empezar a limpiarme para que dé más fruto. Y más. Y voy a empezar a producir más fruto. Y más bendición. Y más bendición, y más bendición. ¿Por qué? Porque voy a tener una casa con el orden de Dios, porque voy a tener unos hijos con el orden de Dios, porque voy a tener unas finanzas con el orden de Dios, porque voy a tener, hermano, unas relaciones con los demás con el orden de Dios, porque voy a tener, hermano, un servicio a Dios con el orden de Él. Él es el que ordena mis pasos y me guía en todas las cosas. ¿Eso a qué nos va a llevar? A que seamos fructíferos en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas. Yo voy a ser fructífero como esposa. Yo le digo a Dios, ayúdame a ser fructífera. Yo me ordeno porque yo quiero ser fructífera como esposa. Yo me ordeno porque yo quiero ser fructífera como mamá. Yo me ordeno porque yo quiero ser fructífera, hermano, en mi servicio. Yo me ordeno porque yo quiero ser fructífera en mis finanzas. Yo quiero ser fructífera con ustedes.
Que ustedes digan como iglesia, a la hermana Mariluz hay algo que aprenderle. Y si tengo algo que ustedes puedan aprender de mí, eso quiere decir que puedo llegar a ser fructífera. Pero para eso debemos organizarnos. ¿Creen que debe haber un orden en nosotros? ¿Por qué no se pone de pie? Como le digo, yo no sé en qué necesita usted organizarse. Usted lo sabe porque eso es algo personal. Pero si usted ha entendido en esta mañana la palabra, dígale: Señor, ayúdame. Dios, yo te doy gracias. Levante sus manos y dele gracias a Dios. Un momento, dele gracias. Señor, gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú nos bendices. Gracias. Gracias porque tú nos llenas con tu presencia. Levante sus manos. Levante sus manos, levante sus manos. Levante sus manos y dígale: Señor, ayúdame. Yo no sé qué haya que ordenar en su casa, hermano, en su vida. Tal vez usted debe ordenar su relación con su esposa. Tal vez usted debe ordenar su relación con su esposo, hermana. Tal vez usted está llamado a ordenar su relación con sus hijos. Tal vez usted debe ordenar sus finanzas. Tal vez usted debe ordenar, hermano, aún su servicio a Dios, su integridad. Yo le digo, levante sus manos y dígale a Dios que lo ayude. Que nos ayude en todas las cosas. Señor, tú que nos conoces, tú que nos ves, tú que nos escudriñas, yo te suplico, Dios, que tu gracia venga sobre nosotros. Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel. Tú permaneces fiel. Aún hay que ordenar, hermano, esa comunión con Dios. Señor, ayúdanos. Cuando no, hermano, cuando no ordenamos esas cosas de nuestra vida, como dice la palabra, morirás y no vivirás. La muerte tal vez alcance nuestra casa, tal vez alcance nuestra bendición. Pero pidámosle al Señor que Él nos ayude, que Él nos bendiga, que Él nos dé la sabiduría. La palabra dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Dígale: Señor, hazme sabio. Dígale: Señor, hazme entendido. Dígale: Señor, hazme prudente. Hay cosas, Señor, que debo ordenar en mi familia, porque quiero que mis hijos vivan, que mi casa viva. Quiero, Señor, ver tu bendición sobre mí. Ayúdanos a ordenar, Señor. Tú ordenas los pasos del hombre. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Dígale: Señor, ayúdame. Dígale: Señor, ayúdame. Dígale: Padre, gracias porque tu palabra amonesta mi vida, porque esta palabra me redarguye, porque esta palabra me insta a ser fiel, porque esta palabra me insta a ser íntegro, porque esta palabra me habla, Señor, me enseña, me corrige, Señor, me disciplina. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta palabra que corrige nuestras vidas. Porque es necesario, Señor, que lo torcido se enderece y que lo que se ha salido del camino vuelva, Señor. Aún en nuestra vida, Dios, si hay cosas que no te han agradado, perdónanos. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser íntegros, a guardar tu palabra, pero también a escucharla, Señor, y a ponerla por obra.
Te doy muchas gracias, Jesús, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor.